Saludos amigos, bienvenidos a esta jornada especial del Centro Boliviano de América, donde conmemoramos los 25 años de la traducción y publicación en la República Argentina y para el mundo de habla hispana de la obra principal del pensador tradicionalista italiano Julius Evola. Para este encuentro tenemos como invitados aquí al licenciado Marcos Guido, quien ha sido traductor de estas obras, fundador del Centro Boliviano de América, el licenciado Horacio Cagni, de gran trayectoria en lo que es la investigación en las ideas políticas y en las relaciones internacionales. Así que los tenemos a ambos para homenajear esta obra que ya lleva 25 años de difusión, como dijimos, no solamente aquí en la Argentina y otros lugares, sino también, por ejemplo, en España. Exactamente. Bueno, yo quería agregar a tu interesante introducción que Cagni y yo fuimos los que hace 25 años hicimos la presentación. Increíble, realmente. Es increíble, todavía un cuarto de siglo. Un cuarto de siglo, exactamente, por eso lo hemos invitado especialmente, porque, claro, como esto es una obra que se perpetúa, entonces queremos justamente resaltar y dar relieve a este hecho tan importante que cuando sucedió, yo recuerdo perfectamente, y Horacio también lo recordará, que fue en un ambiente que, bueno, en fin, tenía una relación estrecha con Évola porque era de la colectividad italiana. Reduci di guerra, Reduci di guerra, personas que habían participado en la contienda bélica, porque claro, Évola era un pensador italiano, se lo vinculaba de alguna manera con el fascismo, él no era fascista, por supuesto, pero... Había sido artillero en la Primera Guerra. Había sido artillero en la Primera Guerra, pero no tuvo una gran actuación bélica, en la Segunda Guerra Mundial no participó, pero de todos modos, sí, era reconocido como un autor, digamos así, dentro de lo que se denomina la derecha. Y bueno, yo quiero acá recordar un poco ese hecho, algo que quizás lo dijimos en su momento hace 25 años, pero que ahora lo podemos decir mucho mejor. O sea, la importancia de esta obra principalmente, ¿no? Porque en realidad la obra de Julius Evola, como bien dice su título, es una rebelión en contra del mundo moderno, una crítica radical, absoluta, en contra del mundo moderno y la formulación de dos tipos de sociedades contrastantes que son la sociedad tradicional y la sociedad moderna, como dos formas antitéticas que nosotros siempre lo hemos estado resaltando eso. Ahora, nosotros veníamos como trayectoria de una corriente también de derecha que era el nacionalismo católico, ¿no? que también había formulado una crítica al mundo moderno de una manera muy parecida a lo que había formulado Évola. Y yo quiero recordar aquí específicamente al padre Membiel, al padre Julio Membiel, que fue el autor que en ese entonces, por lo menos en mi persona, había tenido una influencia, junto con René Guénon. Pero claro, nosotros veíamos que había un límite en ese tipo de formulación, porque si bien ambos formulaban una crítica al mundo moderno, hacían surgir el origen de la decadencia a partir de lo que había acontecido en la Edad Media, y ponían a la Edad Media como la edad última de oro que tuvo la humanidad occidental, había ciertas diferencias porque el padre Membiel y René Guénon también desde otras perspectivas consideraban que el origen de la decadencia del mundo moderno, o sea, lo que nos había llevado a esta situación de caos en la cual vivimos, se debía al hecho de que el Occidente se había apartado de la Iglesia Católica. Y el hecho que él puntualmente hacía surgir como el comienzo de esta decadencia era ese famoso conflicto que hubo entre Felipe el Hermoso de Francia y el Papa Bonifacio VIII, cuando Felipe el Hermoso lo rapta al Papa y lo mata, en un famoso acontecimiento que se conoce históricamente como la cachetada de Anagni, porque le dan un cachetazo con una manopla de hierro y el Papa muere. Entonces, el padre Membiel hace surgir el origen de la decadencia en la rebelión de la institución política monárquica, el rey, en contra de la institución papal. Y la Iglesia parecía, y Guénon también tenía una perspectiva parecida, porque él también decía que la edad
del hierro a la cual llegamos, él con otro léxico por supuesto, surgía del momento en que el guerrero, el satrilla, se subleva en contra del Brahman, que es el sacerdote. Bueno, yo quiero hacer una pequeña rememoración del año 1994 en el cual sacamos la obra. Nosotros vivíamos una crisis en ese entonces, espiritual muy grande, porque no hacía mucho habíamos vivido la guerra de Malvinas. Y habíamos visto que esa institución, que era la Iglesia Católica, de la cual el sector nacionalista católico consideraba como el gran reservorio de la tradición, recuerdo siempre la frase, las puertas del infierno nunca prevalecerán sobre ella, había sido la causa principal de nuestra rendición en Malvinas. Recordábamos perfectamente la presencia del Papa en esa guerra, justamente incitando a la rebelión en un momento en el cual justamente ese acontecimiento podía haber tenido un significado para la República Argentina como un intento de revertir esta situación de crisis en la cual nos encontrábamos y confrontar con la modernidad representada en ese entonces por la Inglaterra protestante y moderna. Y veíamos a la Iglesia confabulada con la Inglaterra protestante y moderna. E íbamos más atrás en la historia. Recordábamos el accionar de la Iglesia en la conferencia de Medellín, impulsando a los grupos tercermundistas y de izquierda, la guerrilla a la cual participó la Iglesia. Y bueno, seguíamos para atrás también. Recordábamos el conflicto de Carlos V en contra del papado, cuando el Papa se llega a aliar con el sultán para confrontar con el emperador. Y no hace mucho, el régimen de Franco, que para nosotros tenía elementos muy positivos, ¿por qué institución fue boicoteado y derrumbado? Por la misma Iglesia Católica. Es clarísima el accionar de la Iglesia en contra de Franco. Entonces, veíamos ahí donde aparece justamente la figura de Évola, que yo quiero decirlo rápidamente. Évola es importante porque introduce una nueva vertiente dentro del pensamiento tradicional, que es el gibelinismo, que es considerar que el conflicto no viene porque el monarca se subleva con el Papa, sino al revés. Viene el conflicto por las investiduras, que es cuando el Papa desconoce la autoridad espiritual del emperador y se subleva en contra de él y desacraliza el poder político. Es cierto lo que decía el padre Membiel cuando hablaba del absolutismo monárquico que se subleva en contra del Papa, pero antes de eso, el Estado fue desconsagrado, al Estado se le quitó la sacralidad. Entonces ahí es donde está el gran aporte de Évola, a mi entender. Y esa es la razón por la cual tuvieron que pasar 60 años para que se tradujera al castellano la obra es del 34, porque él introduce el pensamiento gibelino en el seno de nuestro mundo, explica las causas finales de todo esto. O sea, hubo una deserción de la autoridad espiritual, o sea, el poder político debe ser sagrado. Esa es la idea principal, o sea, el poder político no es un ente simplemente administrativo, sino que es un ente pontifical, espiritual. Bueno, yo no me quiero extender demasiado y le quiero ceder un poquito la palabra a Cacán, y tengo más cosas para decir, por supuesto, ¿no? Pero sí, en mi caso, Évola viene también de la mano de Nietzsche, de las lecturas de Nietzsche, ¿no? Cuando señala el más grande olvido de la metafísica occidental, ¿no? Que es precisamente el endiosamiento en esa modernidad de lo que es el mesianismo científico. La ciencia señala el camino solo donde puede ser útil, dice Nietzsche, las tarántulas igualitarias del Zaratustra. Exacto. ¿No? Y en el fondo un hombre torturado por una gran sensibilidad, Nietzsche, ¿no? Por una ausencia de sensibilidad, y que intenta con su crítica a la Iglesia como él dice, como metamorfosis mundana, la recuperación del ámbito que tradicionalmente ha sido reservado para lo sagrado, que justamente, si uno ve el trasfondo, digamos, de todo el planteo de Évola, es precisamente la recuperación de lo sagrado. Hay una carta de Évola a Tilger, que creo que le llevaba varios años, del 34 precisamente, donde le dice: caro Tilger, el problema no es que el hombre ha venido a menos por la divinidad. Como ha matado a la divinidad, es que se ha transformado solo en un individuo. Esta es magnífica, ¿no? Esa reflexión. Exactamente, sí. O sea, la crisis del mundo moderno es el olvido por lo sagrado.
¿no? Y lamentablemente, yo quiero acá, volviendo un poquito a la idea anterior, tú dijiste muy bien, Nietzsche, hay una gran diferencia entre Évola y Guénon, si bien los dos son tradicionalistas, incluso desde el punto de vista de las influencias filosóficas que reciben. Porque evidentemente Julius Evola es un autor heredero del influjo germánico, Sí. de la filosofía germánica. Antes de Nietzsche, es indudable que es una influencia monumental la que recibe del idealismo alemán. Su tesis doctoral, que nunca la llega a defender, la teoría del individuo absoluto, es un intento de llevar el idealismo hasta los límites últimos a los cuales él considera que el idealismo ha sido traicionado por sus principales exponentes. Por eso yo quiero aquí recordar, ya que mencionamos el tema del gibelinismo, que justamente es el joven Hegel el que influye fundamentalmente en Julius Evola en su idea relativa a la importancia que tiene el cristianismo en el seno de la historia de las religiones, porque Hegel dirá en un texto juvenil titulado El espíritu del cristianismo y su destino, obra muy importante que es olvidada lamentablemente, cuando Évola se dedicaba a cuestiones religiosas y teológicas antes de entrar de lleno en la filosofía, pero él decía, dice, lo que el cristianismo ha aportado al mundo ha sido la revelación de la divinidad del hombre. Dice, el judaísmo reveló la divinidad de Dios a través del Padre, pero el cristianismo ha revelado la divinidad del Hijo a través de la figura de Jesús. De modo tal, de que acá creo que es un tema que el cual vos también podés aportar, lo humano queda incorporado en lo divino. Ahora, desde un punto de vista tradicional y espiritual, lo humano es jerárquico. Entonces, la figura más alta que representa en esta existencia lo humano es el emperador. El emperador es como una hipóstasis de la divinidad. Por eso, la idea es, la idea gibelina, en la cual insiste Évola, si bien Évola no es un autor católico, pero es un autor gibelino y que cree en la unidad trascendente de las grandes religiones, por eso esta idea puede ser incluida en cualquier forma religiosa, no solo la católica. La idea es que el Papa consagra al emperador, pero le reconoce una divinidad. Es como el acto de consagración es similar al acto del padre que engendra al hijo. Cuando el padre engendra al hijo, no pierde una superioridad ontológica con respecto al hijo, porque el hijo se convierte en alguien de su misma naturaleza. Entonces, no hay una jerarquía del padre sobre el hijo, del mismo modo que del papa sobre el emperador. Sí. Sino que justamente Évola pensaba que hay una vía directa a través de la acción a la divinidad, Sí. que incluso en los Upanishads hay yatrillas que le dan consejos a Brahman. Exacto. Él retoma eso, o el tema de Luis el Piadoso, ¿no? Exacto. O sea que no es una cuestión. Antes estaba la figura del sacerdote y del emperador. Cuando hay una escisión de eso, hay una vía por la contemplación, pero hay una vía de la acción que en Occidente es más próxima. En todo caso, Évola no deja de ser un occidental y reivindica por eso la figura de Chatrilla, y es la gran diferencia con Guénon y con Maharajuami. Exacto, porque Guénon, ¿por qué los güelfos? Porque claro, hablamos de los gibelinos y tenemos que hablar de los güelfos. El nacionalismo que tuvimos acá fue güelfo, porque fue fundamentalmente clerical y inspirado en la obra del padre Membiel, consideró que la Iglesia era la institución fundante. La primacía del sacerdocio sobre el emperador. Guénon considera que el sacerdote, a través de la figura del Brahman, tiene primacía ontológica sobre el emperador. En cambio, la idea gibelina es considerar que si bien existe una sociedad de castas, el emperador es como un supracasta, está por encima de las castas, porque unifica en sí mismo a las dos funciones, la contemplativa y la activa. O sea, por eso recuerdan en su obra Rebelión contra el Mundo Moderno, que los grandes concilios que se realizaban en la época de Carlomagno, uno de los últimos emperadores gibelinos, el último fue Federico Hohenstaufen, recordaba, citándolo a Fustel de Coulanges, que cuando se hacían los concilios en la época de Carlomagno, una vez que terminaban los concilios se invitaba al emperador para que con su sabiduría agregara lo que faltaba y corrigiera los errores.
porque no era concebido simplemente como un guerrero que defendía al papado, sino como una entidad espiritual. Cuando el Papa lo consagra al emperador, recuerda siempre Fustel de Coulanges, se arrodilla ante él, adorawit, lo adora como un dios, como si fuera la figura de un dios. Esto es tan importante, todo esto, porque si bien uno puede pensar, estamos hablando de épocas remotas, no, acá está el origen de todo. El poder político ha perdido sacralidad, y hoy nos encontramos con gobernantes que no tienen el carisma espiritual que tenían los grandes gobernantes ungidos por una función superior y sacerdotal. Eso es lo que se ha perdido, por eso caemos, desde la desconsagración del Estado, se llega al punto último que es la democracia. Nosotros tenemos de la era cristiana 1000 años de realmente una edad de oro, porque los famosos concilios ecuménicos de la cristiandad que unificaba todos los patriarcados eran convocados por un emperador. Exacto. Por entonces, que era el de Bizancio. Pero todo se hizo dentro de un marco, por supuesto, de disputas, de temas de estudios de herejías, pero la cristiandad está unida. Exactamente. Y yo quería acá hacer, no sé si tenés algo más para decir. No, Yo sí, quería sí, a ver. Sí. No, que a partir del siglo XII, cuando el Papa realmente pretende un cheque en blanco, ¿no? Llega incluso a elegir emperadores. Pues ahí Sí, la, claro. la gran disputa con este gran emperador Federico II, Stauffen. Exacto. Un autor argentino que nosotros hemos tenido acá, que yo creo que fue el primer antecedente del gibelinismo, que fue Carlos Di Sandro, él solía hablar de un conflicto dentro del cristianismo entre el heleno-cristianismo, que era gibelino, y el judeo-cristianismo, que era güelfo. Y entonces dice, ¿dónde estaba la diferencia? En que el judeo-cristianismo, por su origen farisaico, consideraba al hombre como un ser absolutamente sometido a la autoridad absoluta del sacerdocio. O sea, enfatiza en la idea de pecado. En cambio, el gibelinismo, el heleno-cristianismo enfatiza en la idea de imagen, el hombre como imagen de Dios. Entonces ahí es donde está el gran conflicto. Y Guénon tiene una metafísica similar al respecto, porque si nosotros analizamos su teoría de los estados múltiples del ser, su obra sobre el Vedanta, vamos a ver que en última instancia todo es Brahma, y el hombre que se aparta de Brahma es una ilusión, que es parecido a la idea güelfa de que si el hombre se aparta de la iglesia, cae en la nada, en el pecado, ¿no? Entonces ahí es donde está ese vínculo estrecho entre estas posturas, ¿no? Di Sandro tuvo ciertas limitaciones que nosotros le criticamos, porque él, si bien fue gibelino, no aceptó ese concepto tan importante en Ébola, que es la unidad trascendente de las religiones, por lo cual quedó preso de esa postura güelfa de que solo el catolicismo es la religión verdadera, y por lo tanto, si él tenía que optar entre un güelfo y un musulmán fundamentalista, se quedaba con el güelfo. Ahí estaba el problema de Di Sandro. Por eso reivindico al emperador Federico II, Sí. cuando tenía una óptima relación con el Islam, y dice, esto es lo que corresponde entre emperadores, con Al-Jamil, el sobrino de Saladino. Exacto. ¿Cómo voy a hacer una cruzada si en el fondo estamos en la misma tierra donde reivindicamos lo mismo? Y hace la cruzada a él. Exacto, y Saladino le entrega el reinado de Jerusalén, a a Federico, así que evidentemente había un diálogo, un contacto. Si bien las religiones tienen que ser exclusivas desde el punto de vista exotérico, esotéricamente tiene que existir esa gran unidad. O sea, uno tiene una afinidad mucho mayor con alguien de otra religión que cree en lo trascendente que con una persona que no cree. Con un modernista. Con un modernista. Directamente, como diría Ébola, está en el autoengaño de lo cotidiano, ¿no? No se trasciende a sí mismo. Exactamente. Bueno, yo quería decir también que acá tenemos un autor argentino que está haciendo, por eso ha habido un progreso muy grande. Yo creo que la obra de Ébola se ha difundido mucho en el mundo de habla hispánica. Quizás, claro, los medios no le han dado ningún tipo de trascendencia. Esto lo hemos tenido que hacer nosotros con nuestros exclusivos esfuerzos, pero podemos decir que en América hay toda una movida en estos momentos de gente interesada
en este pensamiento, ¿no? Del cual, bueno, hemos llegado a traducir unos 30 libros, por lo menos, y actualmente yo quiero mencionar acá el caso de este muchacho Matías Grispun, que está haciendo una tesis doctoral sobre ébola en la Argentina, y él justamente dice eso, ¿no? que hemos dicho nosotros recién, que él es un estudioso de la derecha alternativa. Yo quiero aclarar, aunque sea dos palabras de lo que es derecha, porque cuando uno dice la palabra derecha, enseguida piensa en Mauricio Macri, ¿no? Derecha quiere decir considerar que la soberanía viene de Dios, e izquierda considera que viene del pueblo. Derecha asociada a la tradición. A la tradición, exactamente. O sea, si alguien considera que la soberanía viene del pueblo, eso es izquierda. Puede ser tanto liberal como marxista, no hay diferencia. No derecha en cuanto a la composición de post-revolución francesa. No, pero eso no tiene absoluto. Claro, pero de ahí, es ridículo, porque la derecha todavía siguen insistiendo. La derecha viene todavía de la época de la tradición, de la vía de la mano derecha, de los diestros, en el lenguaje está incorporado. Bueno, derecha en ese sentido, que habría sido la representada acá en la Argentina por el nacionalismo católico, cuyo exponente principal fuera el padre Membiel, bueno, el único aporte que ha habido en los últimos tiempos ha sido justamente la figura de Julius Evola, o sea, el pensamiento eboliano ha sido el gran aporte, que yo lo quiero sintetizar en la idea del gibelinismo. O sea, el gibelinismo es el gran aporte que se ha introducido aquí en esta última etapa, ¿no? Yo profesor Cani, le pregunto, porque usted empezó hablando de la influencia que tuvo un pensador como Nietzsche, que ha influido sobre todo Occidente, evidentemente, pero lo tuvo sobre Jules Evola, un pensador tradicionalista, ¿no? Que empezó sus primeros pasos en la filosofía. Y ese pensamiento eboliano, ¿cómo ve usted que se comienza diríamos, a manifestar a través de esta influencia que tuvo Nietzsche sobre él? El tema incluso hay un grupo de artículos de Ébola sobre el nihilismo activo de Nietzsche. Exacto. Nosotros traducimos, no sé si... Sí, yo creo que te di el cuadernillo que había traído de Italia, el nihilismo activo, y lo metiste entre varios. Entre varios, artículos, exactamente, exacto. Sí, me acuerdo que vos me diste, porque Caña ha sido un gran colaborador nuestro, proveyéndonos de una serie de artículos en italiano, ¿no? Adelante. No, es que creo que Ébola se consideraba que él continuaba allí donde Nietzsche se había quedado. Él recrimina a Nietzsche quizás de que en su pensamiento hay una exuberancia que al final lo trastorna. Digamos que ese nihilismo activo, esa destrucción en el sentido de reconstrucción de que hay que plantearse no los valores, sino el valor mismo dentro de Occidente, ¿no? O justamente por ese gran olvido de la metafísica occidental, ¿no? Que ha sido la ausencia de lo sacro, de lo trascendente, como que Nietzsche hay un momento en que no lo puede continuar y Évola lo continúa bajándolo a la realidad, porque Évola también es un pensador político. Exacto. Que tuvo mala suerte porque desde el democratismo obviamente le llovieron las críticas, pero también tuvo rispideces con el fascismo. Exacto. A raíz de imperialismo pagano, se libró en un momento post-concordato en donde el fascismo políticamente había arreglado con la Iglesia, no hacía ciertos otros sectores posteriormente, ¿no? Pero... Sí, existe un mito falso de que Évola fue la figura gris del fascismo, ¿no? El gran asesor de Mussolini, y eso es falso totalmente. Falso, porque primero que él tuvo una revista que se tituló La Torre, que fue clausurada por el fascismo. Y no solo el tema de imperialismo pagano, sino que el hecho de que él hubiera pertenecido al grupo de Ur, grupo que practicaba la magia, y la magia en un sentido espiritual, por supuesto, hizo que Mussolini, que según comenta Évola era muy supersticioso, le dijeran en varias oportunidades que le estaban haciendo magia en su contra. Entonces por eso hubo siempre una serie de distanciamientos que solamente se resolvieron, pero parcialmente, en el momento que él publica el libro sobre la raza, sobre síntesis de la doctrina de la raza,
que nosotros tradujimos como La raza del espíritu, en donde Mussolini lo convoca a Ébola porque cree ver la posibilidad de impulsar un racismo fascista en contraste con el racismo del nacionalsocialismo nazi, ¿no? Darwinista. Exactamente, exacto, Y biologista. y biologista. Pero fíjense que Ébola comenta que este proyecto vino totalmente a menos debido a las influencias que tiene, entre otras cosas, la misma Iglesia Católica, que veía mal, prefería aliarse con los sectores racistas biológicos antes que con Ébola, porque lo dice muy bien en su obra, en El Camino del Cinabrio. La Iglesia Católica, Güelfa, ¿no? Considera que es preferible unirse con un ateo, con el cual no hay ninguna discusión con respecto al problema de cuál es la religión verdadera, que con alguien que tiene otra concepción espiritual, como en el caso de Ébola, que no era católico, ¿no? Entonces, dice que ahí hicieron fuerza como para que lo apartaran, y ese proyecto de crear un racismo espiritual dentro del fascismo eclipsó totalmente. Aquí habría que apuntar la figura de Giovanni Gentile, que en cierto modo lo protegió, así como protegió a Croce cuando lo incorpora a la enciclopedia Treccani, Sí. y la palabra tanor y la palabra ocultismo está firmada por Ébola, ¿no? Digamos, Sí, era un hombre sí. grande de régimen, Sí. muy ecléctico, ¿no? En realidad, en Italia, en la época que Ébola escribía, el idealismo estaba dividido entre lo que se llama los dos hermanos en discordia, que eran Croce y Gentile, ¿no? Y que uno era fascista y otro antifascista. Y Gentile fue ministro de Mussolini, pero él dice, desde ya, él lo critica a Gentile porque lo ve demasiado proclive a ciertas tendencias de izquierda, pero dice que por lo menos dice, fue una persona consecuente porque se mantuvo fiel a Mussolini hasta el final. Él dice, si hubiera sido consecuente con el idealismo que sostenían tipos como Croce, que había que estar donde soplaba la historia, y como el bando del fascismo ya estaba derrotado, entonces había que pasarse al otro, que era el vencedor, y él, sin embargo, se mantuvo fiel y terminó... Lo matan. Exacto, lo mataron. Pero la reforma educativa, resistencia. hasta el día de hoy, la enciclopedia italiana hasta el día de hoy sigue siendo señera, o sea, un hombre que Sí, trasciende sí, su no, época y es su una ideología. persona que si lo comparamos con lo actual, evidentemente. Entonces quería preguntar, porque hay un autor también de apellido Gentile que últimamente ha hecho, Emilio. Emilio, sí. ha hecho unos interesantes escritos sobre el fascismo italiano. Hoy en día hablar de estos temas son bastante complicados, pero si uno toma distancia con el tiempo, la verdad se pueden hacer buenos estudios sin esos apasionamientos que existen en estos momentos, ¿no? Exacto. Y el último libro que hizo habla sobre el tema del intento o la política de sacralizar el Estado en la Italia italiana. Él tiene un libro muy importante que es El culto del Littorio, donde habla de, digamos, no hubo una sacralización de la política a partir de la Primera Guerra Mundial, pero no solamente en Italia, en Alemania, en Francia, en Gran Bretaña. El caído, el soldado caído era considerado un mártir de la nación. Ahí viene el tema del soldado desconocido, porque la nación como estirpe se prolonga y existe gracias a los caídos por la patria. Algo que hoy no existe, por ejemplo, el cementerio militar como lugar de culto ya no existe más, porque el cementerio actual, digamos, el monumento, digamos, el cementerio, por ejemplo, de la guerra de Vietnam, son nada más que nombres en una o de la guerra de Malvinas. Es algo muy despersonalizante. Antes el tema de la tumba convocaba a la viuda, a los hijos y todo, a confundirse a través del muerto con la patria. Hay una sacralización de la política que se da en el fascismo, pero no solamente ahí. Si vos hablas del día de hoy, o sea, la patria es un concepto que ha desaparecido totalmente. Estamos viviendo la ideología de los derechos humanos, en fin, la crisis terminal de la sociedad moderna llevada a las últimas etapas del Calizuga, ¿no? Por eso es tan importante continuar a impulsar estas obras que estamos haciendo, ¿no? Hay además, como dice Woolf, ¿no? Habría que retirar de la conversación cotidiana una gran cantidad de conceptos de la ciencia política, pues ya no responden a la acepción original. Fascismo, radical,
comunista, es decir, se Bueno, usa solamente para la palabra estigmatizar. derecha o izquierda, Derecha o son, izquierda, son sí, términos sí, que sí. están totalmente depreciados. Derechos incluso, ¿no? Sí. Sí, sí, es tremendo. Bueno, Una última pregunta que Sí. me quiero hacer. Usted que ha tenido, o sea, como especialista en temas de ideas políticas, ¿no? Y como docente, conocedor de muchas líneas y corrientes que que durante más de 20, 30 años se han desarrollado en Europa. ¿Cuál ha visto que pudo haber sido una influencia de Ébola? Es mencionado por muchos autores, pero como que todavía el pensamiento boliviano, siendo tan radical en su forma de decir, bueno, la modernidad es esto, por lo tanto, si yo ya tomo postulados de la modernidad, tengo las semillas de mi propia disolución. ¿Qué pensadores actualmente pudieron haber tomado en cuenta algunas ideas de Ébola o por lo menos tenerlo presente? Marco quizá conozca más, yo todo lo que conozco son exégetas de Ébola, pero no me parece que sean continuadores o que Exacto. hagan Continuadores, bueno, sí, yo insisto en decir, lo he dicho varias veces, que donde el pensamiento boliviano ha germinado ha sido en América. Que en Europa lo que hay es en última instancia personas... Estudiosos, personas que se preocupan principalmente de que Ébola sea conocido a nivel académico, ¿no? Como la Fundación Ébola, pero no personas que intentan aplicar el pensamiento boliviano a los tiempos actuales. O sea, no hay una verdadera corriente boliviana en Europa, salvo algunas figuras así sueltas, pero que no llegan a constituir propiamente una corriente boliviana. Yo creo que donde se ha constituido verdaderamente una corriente boliviana ha sido en América. Por eso nosotros hemos puesto siempre el acento del centro boliviano en América, porque para contrastarlo con lo que está pasando en otros lados donde no existe Ébola. Él lo dejó una escuela, la realidad es esa, e incluso los discípulos que él tuvo se desbandaron para cualquier lado, porque él tuvo dos discípulos, entre comillas, que fueron Romualdi y Freda. Freda se hizo maoísta, nazi maoísta, y Romualdi exaltó así estas corrientes nacionalistas europeas que tenemos hoy en día, que no tienen nada que ver con el pensamiento boliviano. O sea, Ébola es un pensador tradicional y la tradición es un concepto universal, no nacionalista. Él varias veces ha dicho que acá el problema no es Europa, acá el problema es la tradición que está por... O sea, si yo tengo que elegir entre un europeo moderno y un africano tradicionalista, me voy a quedar con el africano tradicionalista. Es muy simple, es parecido a lo que decíamos antes de Lisandro, ¿no? Ahí está el problema, o sea, nuestra patria es la idea, decía Ébola, y ese es el concepto que nosotros tenemos que resaltar aquí. Bueno, creo que hemos dicho las cosas principales y lo interesante va a ser, que eso lo podemos anunciar, que vamos a hacer otras charlas, en donde hablaremos de otros libros de Ébola y invitaremos a otras personas también. Bueno, gracias a todos por estar presentes.